La prensa debe ser libre, sin compromisos ni intereses, informando con ética y responsabilidad. Expectativa.com y Expectativa Radio presentan el informativo Aquí y Ahora con Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes en este día, martes 19 de diciembre del año 2023. Les saludamos cordialmente, un día sin duda frío, una tarde que amenaza con lluvia, propias del invierno navideño de diciembre. En pocos minutos más estaremos con un análisis de tipo político con nuestro invitado, el ingeniero Juan Carlos Pozo, ya mismo, mientras vamos a leer los titulares de Ecuador en vivo, que son los siguientes. Atención, cuando se es periodista se arriesga hasta más de lo que uno debe, dice Anderson Boscan. Proyecto de ley económico urgente fue aprobado por la Asamblea. Fiscalía hace públicos los chats del caso Metástasis. Que no lo niegue, ahí están los videos. Fiscal le responde a la alcaldesa de Bolívar. CONAIE pide recaudar impuestos de grandes empresas en lugar de eliminar subsidios. Noboa, ley aprobada, nos dará los recursos para enfrentar la delincuencia. Precisamente es la primera nota con la que arrancamos este noticiario aquí y ahora. Bueno, un inconveniente de orden técnico más, pero vamos ya enseguida a revisar y para analizar la entrevista de este día con Juan Carlos Pozo, analista político, 5 de la tarde y 46 minutos. Estamos en vivo y en directo. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuál es su comentario respecto de este operativo, este mega operativo llamado Metástasis, ejecutado por parte de la fiscal o la fiscalía comandada por Diana Salazar y que desembocó en la detención del presidente o el máximo de la judicatura, Wilman Terán, y también varios jueces, fiscales, policías, en fin? Su comentario, Juan Carlos. Bienvenido. ¿Cómo está, estimado Jaime? Un gustazo estar nuevamente con usted y un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, antes que nada quisiera referirme a su último titular que menciona que el señor Noboa dice que la ley económica supuestamente va a dar los recursos ¿para qué era? Disculpe. Precisamente para enfrentar a la delincuencia. Imagínese, eso es totalmente falso. Ya. Si bien es cierto, la ley no es mala, ¿no? Sí le da algo de liquidez al gobierno, pero tampoco arregla problemas estructurales. Si bien es cierto, le da hasta cierto punto una mayor caja chica, es decir, una mayor liquidez, lo cual sirve para enfrentar sus obligaciones en el corto plazo, más que nada. Entonces, si bien es cierto, no es una ley mala, pero tampoco no es una ley que va a transformar al Ecuador, o sea, en pocas palabras. Y claro, y siempre, ¿no? Para no hacer nada es mejor hacer algo. Y bueno, y aquí empezando por el caso de la cuestión del caso Metástasis, igualmente enlazándola con la cuestión del señor Noboa, me parece a mí que la señora Diana Salazar está dando una reestructuración total a todos los estamentos del Estado, ¿no? Porque en este caso precisamente están involucrados, tal como usted mencionaba, estimado Jaime, Policía Nacional, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, también lo que es la cuestión de los jueces. Entonces, a mí me parece de que esto va a ser un hito dentro de la historia del Ecuador. Y en ese punto también debería el señor Noboa hacer algo similar, obviamente dentro de sus funciones, ¿no? Como es el Estado, que lastimosamente tenemos un Estado obeso, el cual siempre funciona a pérdida. Tenemos un Estado demasiado grande, el cual no es óptimo. Y es precisamente a donde se van la mayoría de recursos, ¿no? Mire lo que ocurre con Argentina, por ejemplo. Claro. El presidente Javier Milei ofreció eliminar 8 ministerios o 10, ¿no? Y lo hizo. Claro. En cambio, aquí tenemos un Estado obeso, ¿no?
Precisamente, imagínense, de mi ley baja como que de 22, 23 ministerios a 9. O sea, es Ujú. algo excepcional y me parece que el señor Novoa, dado el poco tiempo que tiene, podría marcar un hito en la historia del Ecuador si hiciera algo así. Pero claro, para eso hay que tener también muchos pantalones, ¿no? Como se dice en el argot popular. Y para eso también debería ser un presidente que no sea un presidente candidato como lo está haciendo el señor Novoa. ¿Por qué? Porque el señor Novoa no va a tomar medidas más trascendentales ni que tengan un mayor costo político, porque ya dijo que se iba a lanzar a la reelección. Entonces, va a ser un presidente muy cauteloso en enviar, digamos, reformas no tan profundas, pero que le den un cierto grado de protagonismo dentro de la opinión pública, ¿no? Como lo que está pasando ahora con la cuestión de la ley económica Es lo que que busca acaba de enviar. generar, obtener más recursos en base a los impuestos, en base a la remisión de algunos deudores, para que paguen rápido y con ese dinero prácticamente cubrir el gasto del Estado, ¿no? Claro, es la famosa amnistía tributaria, pero Ujú. digamos, esperemos que algunos la acepten, porque dado como se ha estado presentando esta figura dentro del Ecuador, muchos, quién sabe, están esperando a la próxima amnistía tributaria para recién acogerse a esta figura. Entonces, bueno, digamos, no es una ley perfecta, pero en algo puede ayudar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, volviendo a la cuestión del caso Metástasis, igualmente el señor Novoa me parece a mí que ha mostrado una actitud hasta cierto punto oportunista, ¿no? Porque al mencionar de que parte del plan Fénix es la operación Metástasis, es una vil mentira, ¿no? Y eso lo podemos corroborar incluso con la detención del señor Wilman Terán. No nos olvidemos que el señor Wilman Terán está involucrado no desde que es presidente del Consejo de la Judicatura, sino precisamente desde cuando fue juez de la Corte Nacional. Entonces, este es un caso, se podría decir, desde hace unos 3 años atrás que ya se viene investigando, que nada tendría que ver con el plan del señor Novoa. Entonces, y me parece a mí que toda la ciudadanía debemos apoyar a la señora fiscal porque está desentramando unas estructuras de corrupción nunca antes vistas. Es como usted mismo hablábamos, estimado Jaime, y decíamos, no va a haber medida que valga. ¿Por qué? Porque el mismo Estado está corrompido, el mismo Estado es corrupto, y más si tenemos un Estado obeso, un Estado demasiado grande que, como en algún momento también le mencionaba, nosotros estamos funcionando con un Estado eh, que fue implementado cuando el barril de petróleo estaba a $120. Y desde ahí seguimos funcionando con el mismo estado. Este no ha sido reestructurado para nada. E imagínense, hemos tenido precios desde el barril de petróleo de $20. Entonces, es algo insostenible. El gasto es demasiado alto y siempre tenemos este tipo de dilemas, estimado Jaime, desde la época de Lenín Moreno, de Correa mismo, del señor Lazo, que ya llega a fin de año y cómo pagamos los sueldos. Y ahora, y el sobresueldo también. Entonces, a mí me parece que este es un problema de nunca acabar, el cual debería ser abordado por el señor Novoa. Pero claro, esto va a generar desempleo, ¿no? Y a veces es bastante complicado cargarse a los burócratas de enemigos, porque esta gente es capaz de salir todos los días a protestar hasta tumbar al presidente. Pero ese es precisamente el reto, ¿no? Y me parece a mí, si es que es un presidente con buenas intenciones y un presidente de verdad, podría encaminarse hasta cierto punto, tal vez en una reforma no tan profunda, pero digamos que sí tenga una mayor repercusión, ¿no? Donde los procesos estatales sean más eficientes, que no haya tanta burocracia, que dejemos ya el papeleo que hasta ahora nos sigue como sombra, estimado Jaime. Ahora, Juan Carlos, sectores, por supuesto, de oposición a la fiscal, sectores vinculados con el correísmo, señalan que la fiscal hace pura pirotecnia judicial para destruir honra ajena con subjetividad. Han dicho que está actuando en forma selectiva a la carta. ¿Cree usted que sea así, Juan Carlos? Para nada, estimado Jaime. Lo que pasa es que todo tiene sus tiempos. Es como, por ejemplo, cuando la señora fiscal explica el caso INA Papers, que involucra al expresidente Moreno. La señora fiscal es muy clara en sus explicaciones y dice, ¿por qué se demora tanto este caso? Es precisamente porque todas las diligencias involucran a entidades internacionales, como por ejemplo bancos de Suiza y de ese tipo de lugares, los cuales no sueltan la información sino después de años. Por ejemplo, decía que de uno de estos lugares había tardado alrededor de 2 años para brindar la información
que necesitaba la fiscalía. Entonces a mí me parece que esas simplemente son patadas de ahogado. Y claro, en este punto también yo hago un llamado al electorado correísta, ¿no? Que exijan a sus autoridades que trabajen en favor de la ciudadanía, que no tengan intereses personales, que no tengan intereses partidistas de por medio. Porque, ¿qué es lo que sucede? Actualmente el Ecuador vive una gran disyuntiva precisamente gracias a este partido correísta. ¿Por qué? Porque lastimosamente el partido correísta es el partido mejor estructurado dentro del Ecuador. Podríamos decir que el partido correísta es el único partido que tiene los suficientes cuadros para gobernar el país. Imagínense, y esta ha sido una de las grandes fallas de los últimos presidentes, como el señor Noboa, por ejemplo. No tiene gente, tienen que estar reciclando los mismos funcionarios de anteriores gobiernos para gobernar. Pero aquí lo lastimoso, ¿qué es? Que este partido, que es el correísta, que es el mejor estructurado, por un lado tiene una ideología totalitaria, ¿no? O sea, es afín a grupos totalitarios como Putin, Irán, los cuales no viven en una democracia y me parece que nosotros para nada deberíamos seguir esos modelos donde la libertad es coartada y donde los individuos no tienen una elevada calidad de vida, las mujeres son apedreadas, o sea, me parece que a mí nosotros como Occidente, si bien es cierto, tenemos múltiples fallas, ¿no? Como cualquier sociedad o composición humana, pero es el mejor sistema que rige en la humanidad, estimado Jaime. Es como cuando hablamos del capitalismo. El capitalismo tiene múltiples fallas, es verdad, pero es el mejor sistema económico dentro de la historia, de la faz de la humanidad. No existe Claro que algo la mejor. aspiración sería que todos tengan acceso al trabajo, a la salud, a la educación, que no haya esta gran brecha entre ricos y pobres, ¿no? Pero Precisamente. ese es una utopía en este mundo actual, Juan Carlos. Bueno, hasta cierto punto sí, pero precisamente porque no nos hemos enfocado en hacer las cosas como deberían hacer, o sea, en ser un poco más pragmáticos, sin tanta ideología. Es como lo que le menciono, el capitalismo es el mejor sistema económico dentro de la faz de la tierra, pero obviamente tiene sus fallas, como usted lo menciona, ¿no? La sobreproducción, la desigualdad, por ejemplo, la baja redistribución de la riqueza o La las mismas pobreza, ¿no? fallas del mercado. Ajá, que uno se estudia dentro de la economía, pero precisamente ese es el rol del Estado, de llegar a ser un contrapeso y tratar de solucionar estas externalidades o fallas de mercado. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado se intromete en una serie de circunstancias, en una serie de facetas dentro de la vida pública en las cuales es totalmente ineficiente. Y si no veamos, estimado Jaime, lo que ha sucedido con las famosas empresas públicas. Todas han funcionado a pérdida, ninguna ha servido, es como el famoso tren, que ahora tanto se quejan que el tren le han desaparecido, que los malos gobiernos, desde que el tren fue concebido, fue un proyecto fallido, estimado Jaime. Y si no, veamos lo que sucedió aquí a nivel de Ibarra. Por ejemplo, ¿cuánto costaba el pasaje en tren de Ibarra a Salinas? 14 35 dólares, dólares. claro. 14 dólares. Ah, bueno, yo supe que llegó a costar 35 dólares, pero bueno, Bueno, 14 14 dólares, dólares. digamos, ¿no? Por ¿Cuánto persona, cuesta ¿no? Claro. el pasaje de Ibarra a Salinas, estimado Jaime? 2 dólares. Entonces, bajo ese punto nunca iba a ser sostenible ese modelo de gestión. Por eso uno veía, por ejemplo, cuando pasaban los trenes, solo extranjeros y prácticamente los trenes vacíos. Entonces, obviamente era cuestión de tiempo para que llegue una crisis fiscal y tratar de recortar precisamente en estas empresas que son totalmente ineficientes. Miremos el caso de Yachay, estimado Jaime. Es una excelente idea, es una muy buena idea, pero ¿qué es lo que pasa? Yachay está en las nebulosas, está haciendo otras cosas que están por fuera, digamos, de los campos que se necesitaría que actúe, como por ejemplo en el caso de Imbabura. Yachay debería ser una de las universidades que más impulse la tecnología y la ciencia, por ejemplo, en cuestiones agrícolas, que es precisamente donde está ubicada, pero vemos que poco o nada de incidencia ha tenido, sino más bien ha sido una universidad que ha costado un montón de dinero al Ecuador y no le ha retribuido en Y tanto. aparte de que la empresa Siembra, ex Yachay EP, también está en Soletas, está abandonado, 4.000 hectáreas allí, Imagínese, productivas que se expropiaron y que, claro, no son utilizadas para nada. 10 edificios allí también deteriorándose, el claro, dinero botado allí, el dinero de los votado. ecuatorianos. Sí, imagínense, y uno no hace falta ser genio para darse cuenta de esto. Y ante esto hay que hacer una invitación a la ciudadanía, ¿no? Que se den una vuelta por estos lugares. Uno, por ejemplo, cuando se vaya a Chay, uno se ve unas construcciones agradables, ¿no? Pero no puede ser que ahí estén 1.500 millones de dólares, estimado Jaime, si se ve obras en construcciones en obra negra que ni siquiera han avanzado. Y aparte de eso, las construcciones que están ahora todas son de teja, es decir, son de la peor calidad. La teja no es un muy buen material porque produce goteras y es pésimo. Entonces,
prácticamente hay demasiadas fallas, ¿no? Las cuales fueron concebidas desde su inicio, no es tanto la cuestión de los otros gobiernos. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros reflexionamos y decimos, necesitamos un gobierno más limitado, un gobierno que interactúe simplemente cuando ocurran las fallas de mercado, cuando existan asimetrías de información, por ejemplo, monopolios, poder de mercado, cuando haya que defender al consumidor, por ejemplo, como por ejemplo lo que sucede, y aprovecho esta ocasión con el Banco del Pichincha. Nunca funciona esa plataforma, estimado Jaime, nunca funciona. Y ahí tiene, si hasta donde tengo entendido, este es el banco más grande del país y siempre tiene estos problemas. Imagínense cómo nos rechaza la vida en la cuestión de pagos y todo ese tipo de cosas, causa un montón de incomodidad. Y aquí no hay nadie que dice nada, pero tenemos un Estado obeso con unos procesos demasiado engorrosos y esto no solo funciona a nivel ejecutivo, incluso a nivel municipal, estimado Jaime. Por ejemplo, yo me dedico al sector de la construcción Ya. y antes, por ejemplo, antes de la administración de la señora Escaco, ya era engorroso sacar un simple permiso de avalúo, por ejemplo, y era, uno tenía que pasar 2 filtros, imagínense. Cuando llegó la anterior alcaldesa que acabó de dejar el cargo, puso 3 filtros para el mismo papel, es decir, haga fila en un lado, pague en el otro y recibe el papel en otro lado. Imagínense 3 filtros. Me Trámites parece burocráticos. demasiado, imagínense, cuando eso podía hacerlo una sola persona. Y es más, ni siquiera necesitaríamos que lo haga una persona, debería haber una máquina ahí con un código QR tal vez, o con un lector de huella dactilar, el cual simplemente verifique que yo soy el dueño de tal propiedad y que estoy sacando un certificado de valor, e incluso cobrarme por ahí mismo, por la máquina mismo, estimado Jaime, y cómo nos ahorraríamos los recursos. Pero claro, eso tiene un costo político, y eso Ahora, no es capaz de enfrentarlo cualquiera. Juan Carlos, cómo dice usted este involucramiento, esta actitud que ahora es sancionada al doctor Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura, pero claro, cuando era juez nacional? ¿Usted cree que haya una persecución de orden político, como dice el doctor Terán, o en verdad se está sancionando a alguien que cometió actos de corrupción al vincularle con el Leandro Norero? Mire, estimado Jaime, lastimosamente aquí la cuestión de la persecución política ha sido demasiado trillada, demasiado mal utilizada, incluso por gente que delinque, ¿no? Son tan descarados, discúlpenme la expresión, que a pesar de que hay todas las pruebas en su contra, todavía se dicen ser inocentes. Y ahí vuelvo a lo que Son quería decir caretucos, ¿no? Ah, hace un momento, que decía que hagamos un llamado a los sectores correístas, ¿no? A sus electores, porque yo me imagino que estas personas dieron su voto con el afán para que estas personas vayan y trabajen, ¿no? En función del progreso del país, de sus electores y de todos los ecuatorianos que vivimos aquí, pero no para que vayan a cubrirse sus sinvergüencerías, que vayan por ejemplo, a votar en contra de la labor que está haciendo la señora fiscal Diana Salazar, cuando esto es algo histórico, nunca antes visto. Imagínense, y en vez de actuar como un apoyo para que así se pueda purgar todos los estamentos del Estado y que ya queden, ojalá fuera solo las personas idóneas, solo las personas con vocación, porque lastimosamente estos puestos han sido ocupadas por gente que solo ha buscado un empleo, lo cual no es lo correcto, porque un funcionario público debería tener vocación de servir, una vocación de servir a su pueblo de una buena manera, ¿no? No como ahora que uno entra a los estamentos públicos y todo el mundo es mal encarado, grosero, no saben ni siquiera cómo atender. Son gente que no tiene la más mínima vocación. Entonces, me parece a mí que los sectores correístas, el electorado correísta, debería hasta cierto punto plantarse a sus autoridades y exigirles trabajo, ¿no? O sea, que pongan en su agenda las necesidades del país, no sus intereses personales o partidistas. ¿Qué fue lo primero que fueron a hacer a la Asamblea, estimado Jaime? El juicio político a la señora fiscal Diana Salazar. Tal vez a la poca institucionalidad que existe en el país la quieren mermar y destruir, lo cual es totalmente lamentable, lo cual actúa incluso como un lastre para el desarrollo económico. Y si no, basta ir a los libros y leer cómo influye la institucionalidad para que un país alcance el progreso económico. Incluso se dice que este es un factor más trascendental que el aperturismo económico, las instituciones. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos oponer a la labor, a la gran labor que hace la señora fiscal jugándose su vida? Porque aquí hay que entender una cosa, que tenemos una cierta facción de funcionarios públicos que están totalmente comprometidos con el crimen organizado y están más que corrompidos, ¿no? Y hay otro sector que está queriendo purgar a estas personas, está queriendo sacarles. Entonces, es como una lucha del bien contra el mal. Y usted mira cómo se filtran las noticias, por ejemplo, y el señor Correa
sale a decir, a anticipar los criterios de la operación Metástasis. ¿Para qué? Para que sus compañeros se fuguen. O sea, ¿a dónde hemos llegado, estimado Jaime? Ya no existe el sentido común, ya no existe la palabra sensatez, porque por más que yo sea correísta, anticorreísta, o lo que sea, o cualquier línea ideológica con la que yo me identifique, siempre voy a querer que exista una purga del Estado, que estén en el Estado, en la función pública, las mejores personas, los mejores ecuatorianos, los que tengan mejor desempeño, y con esto no necesariamente todos tienen que ser afines a lo que yo pienso, pero sí personas con sentido común que sepan lo que hacen, que sepan que tienen que ir a trabajar por el bien del país, y claro, y esto no implica de que vayan a hacer sus chanchullos, sus amarres, por Claro, ejemplo. es decir, que sean personas capaces, preparadas, profesionales, técnicos, pero Exactamente. no que sean susceptibles a Y, ser manejados por el y con narcotráfico, una, y por con los una corruptos, ¿no? formación política también, estimado Jaime, claro, obviamente, con una alta formación política, ¿no? Y dentro de la formación política también está la cuestión de la ética, La ¿no? moral, la ética, claro, la honestidad, la decencia, Exactamente. claro. Pero precisamente para uno poder enraigar estos conceptos, uno tiene que tener vocación, estimado Jaime, porque si uno no tiene vocación, entonces, claro, uno le ofrecen plata y cualquiera puede sucumbir ante esa tentación. Por eso es muy necesario que ahí a la función pública vayan los mejores ecuatorianos, y eso es lo que debería hacer incluso el presidente, reestructurar todo el aparataje estatal. Por ejemplo, lastimosamente no se lo ha estado haciendo. Quiso unir el Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior, lo cual es un grave error, estimado Jaime. De Desde interior con el de gobierno, que quería fusionar, ¿no? es, Claro. eso, precisamente. Perdón. Imagínese un grave error que ya se lo cayó en cuenta desde la época de Lenín Moreno. El señor Noboa quiere volverlo a cometer. Y es igualmente insensato porque, estimado Jaime, ¿qué tiene que ver política con seguridad? Es algo muy diferente, si bien podrían tener aristas concordantes, pero es algo muy diferente el manejar la parte política a manejar la parte de seguridad, por ejemplo, en donde ya tiene que tratar con las bandas delincuenciales, con cuestión de represión, de la fuerza coercitiva, y acá en política, en cambio, estamos hablando de otros factores, ¿no? Factores políticos, sociales, económicos, una cuestión mucho más amplia. Entonces, imagínense, me parece a mí que en este punto eso todas las fallas del señor Noboa se ve reflejado de que es una falta de, por un lado, de no haber tenido un partido político, ¿no? De ser una persona que salió de la nada, decir quiero ser presidente. Los ecuatorianos no, porque me incluyo, yo también voté por el señor Noboa, no tuvimos más otra opción y le apoyamos, ¿no? Pero el señor Noboa, aparte de los 2 años que estuvo en la Asamblea, que actuó como bisagra, se podría decir, entre el señor Lasso y Correa, no tiene ninguna mayor experiencia, que ha sido jefe de campaña de su papá. O sea, cualquiera puede decir, ven, mijo, te voy a hacer jefe de campaña y ya va sacando la experiencia, ¿no? Pero otra cosa ya es militar, políticamente, ya tener una militancia, una experiencia política. Y mire que esa es la gran falla y la gran falta que hace al Ecuador este tipo de perfiles, que no solo sean técnicos, sino que también sean políticos, Claro. porque muchas veces la técnica y la política están divorciados, estimado Jaime. Muy bien, gracias Juan Carlos por la entrevista, que tenga una buena Navidad porque estamos cerca, a lo mejor no nos vemos. Entonces, gracias Juan Carlos. Un gustazo, estimado Jaime, estoy a las órdenes. Muy bien. Una buena noche. Buenas noches. Juan Carlos Pozo analizando el contexto político actual. Son las 18:17. La fiscal general del Estado da a conocer los chats que se manejaban entre Norero y también alguien que representa a la prensa o un sector de la prensa. Presunta de medios de comunicación que tenían contacto directo con Leandro Norero y que incluso le pedían que entregue información. ¿Qué medios? Los medios a los que ustedes van a poder acceder y van a ver. Y que además le decían, hermano, no te preocupes, a mí no me interesa el narcotráfico ni el contrabando, solo entrégame información de las aduanas, porque tienen como una intención direccionada. ¿Fuente de información a Norero? Le pedían, le suplicaban información. No te olvides, hermano, me queda pendiente esto. Necesito esta información. Estoy trabajando en un caso fuerte. Voy a la asamblea a entregar estos datos, pero no me interesa el narcotráfico. Es que esa frase
es muy importante y dice mucho. No me interesa el narcotráfico ni el contrabando, solamente la información sesgada de lo que a mí me corresponde o de lo que a mí me interesa. La fiscal general del Estado en declaraciones para Teleamazonas, dando a conocer este vínculo en los chats de Norero con el periodista Boscán de La Posta. Más sobre este tema con una nota de Ecuavisa. Son metástasis develan nexos del narco Leandro Norero con el periodista Anderson Boscán. La extracción de la información muestra que desde junio del 2022 ellos mantenían una cercana familiaridad hasta el punto de tratarse como ñaños o hermanos. La fiscalía identifica a Leandro Norero con el usuario Owner y a Anderson Boscán con el usuario Sturz. Hermano, acá estamos. Listo, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, hermano, gracias a Dios. Bien, hermanito. ¿Cómo está la familia? Muy bien, todo en orden. Las conversaciones evidencian que el portal digital de Boscán hacía publicaciones en redes sociales por las que Norero le quedaba muy agradecido. Hermanito, te agradezco. Veo que no me has dado mucho palo. Nada que agradecer, hermano. Boscán llegó a compartir en varias ocasiones los links de sus publicaciones y Norero escribía: Belleza, mi hermano. Y cuando al patrón no le gustaba lo que el medio digital publicaba, el patrón se quejaba y Boscán, según los chats, reaccionaba así contra sus periodistas. Según se devela en otra parte de las conversaciones, Anderson Boscán sabía hasta de los planes de fuga que tenía Norero y de las acciones judiciales que hacían sus abogados. El periodista llega incluso a expresarle su preocupación por su seguridad en la cárcel. ¿Cómo está tu seguridad? Estoy preocupado por tu seguridad. Yo estoy bien, hermano. Llegué donde están los muchachos, gracias a Dios. Me han recibido muy bien. Me alegro. En la cárcel, Norero, autodenominado el patrón, sabía de los planes que tenía Boscán y su portal digital. El periodista comentaba que el documental Plata y Plomo tuvo tanto éxito que se va a difundir internacionalmente. Norero ofrece apoyarlo. Estamos presentando un proyecto a una productora internacional para hacer algo como lo que hicimos en Paz y Plomo, pero en Venezuela, México, El Salvador y otros países. Si sale eso, nos lanzamos internacionalmente. Belleza, ñaño. Avise qué hacemos acá y de una está la gente. Sí, te voy a pedir ayuda. Quiero ir por Esmeraldas, los pescadores de Manta, la gente de los puertos, Durán, etc. Claro, ñaño, me dices lo que necesites. Acá activamos a todos los directores que son panas y los muchachos acolitan. Los dos intercambiaban mensajes a propósito de muchos temas. Uno de ellos era la fiscal Diana Salazar. La fiscal es una puerca. Está tostada. Norero era para Boscán una fuente de información y logística, según se lee. El periodista le dice que está investigando las aduanas y Petroecuador, pero que le interesa nada más la corrupción política, no el contrabando y las drogas. Boscán le cuenta que está escribiendo un libro y le ofrece la ayuda para escribir el de él. Además, evoca planes hasta de hacerle un documental cuando salga de la cárcel. Le compartía la información que Fernando Villavicencio publicaba en sus redes sociales. Le enviaba las capturas de las publicaciones del exasambleísta. Fiscalía no ha vinculado judicialmente al periodista y por ahora se ha limitado a poner en evidencia la relación con Norero, que según lo publicado fue muy íntima. Televistazo intentó hablar con el periodista, pero no contestó las varias llamadas. Una nota de Hernán Higuera de Televistazo, de Ecuavisa. Nos enseñaron en las aulas universitarias a que los periodistas debemos estar ni muy cerca del poder ni muy lejos. Y precisamente se hacía énfasis en que no podríamos comprometernos con las fuentes, con el poder, con los gobernantes, de lejitos, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Pero ya con vínculos de ñaño, de hermano, y con alguien que estaba vinculado o dirigía una banda de narcotráfico, que alguien que estaba al margen de la ley no puede servir como fuente o como referencia informativa. Hay sus límites, sus líneas rojas, como llaman los políticos, también en el accionar de los periodistas, de los comunicadores sociales. No podemos pactar, ligar, conversar, ser amiguísimos con sectores reñidos con las leyes, quienes están al margen, quienes actúan con el narcotráfico o con el crimen organizado o con acciones delincuenciales. 18 horas con 12 minutos, aquí ahora en vivo, en Expectativa, la clave de la información. De otra parte, Luisa González, ex candidata presidencial,
y máxima dirigente de la Revolución Ciudadana, se refiere también a estos chats y señala que Fernando Villavicencio, el candidato asesinado, candidato presidencial, era un corrupto, de acuerdo a lo que dice Luisa González. Se da a conocer a los ecuatorianos quién es Fernando Villavicencio. No es el hombre que luchaba contra la corrupción, era un extorsionador, un delincuente. Y ahora lo sabemos. Pero ¿con quién operaba? Su círculo cercano. Debe investigarse a Cristian Zurita, a su abogado, señor Ramiro García. ¿Por qué no se los está investigando? Tal vez a ellos la fiscal los quiere proteger. Y hay algo increíble aquí. ¿Alguien de ustedes, ciudadano que nos está escuchando, se atrevería a extorsionar al líder de una banda delictiva del nivel de Norero? De Norero. ¿Alguien de ustedes se atrevería a extorsionar a Norero? Creo que ninguno de nosotros. Pues Fernando Villavicencio sí se atrevió, ¿no? Según esos chats de la fiscal. A extorsionar a Norero. Estamos hablando que es el capo de los capos, entonces. Es fácil hablar cuando alguien ya no está con vida para que pueda responderle a ese pensamiento, a ese comentario. Difícil, ¿no? Cuando alguien ya no puede defenderse en vida. 18 horas con 14 minutos. La fiscal Diana Salazar habla que se pagaron $200,000 por parte de Norero para lograr la libertad a través de la justicia de Jorge Glass. Comillas, le cobrarán cuando el señor Jorge Glass sea presidente. Porque parte de la estrategia de la delincuencia organizada es tener el control político, el control de las autoridades. ¿Y cómo tienen el control de las autoridades? Entregando favores para luego cobrárselos. Lo propio, existe otra parte de los chats en los que dice que necesitan que regresen los expresidentes porque están perdiendo dinero. Ese es el nivel de información. ¿A quiénes se refiere? Porque sí, han pasado varios. El expresidente refiriéndose al compañero de fórmula del señor Jorge Glass. Entonces, ese es el nivel de putrefacción. RC. Decía RC. Ese es el nivel de putrefacción que hemos nosotros podido develar en esta trama del caso Metástasis. Bien, la fiscal general del Estado, Diana Salazar. 18 horas con 15 minutos. Así está la Embajada de México, mientras allí permanece como huésped Jorge Glass. Esta es la Embajada de México. Desde el día de ayer, en la Embajada de México, la Policía Nacional está en las dos puertas, tanto en la puerta principal que está en las Naciones Unidas, como en la puerta que está en la 6 de diciembre. Vemos que está la policía controlando que el asilado, el que ingresó a la embajada, en este caso Jorge Glass, no salga de la embajada. Además hay un requerimiento de la Fiscalía para que el comandante general de la policía haga su trabajo, disponga su trabajo de retenerlo sin esposarlo y llevarlo a Jorge Glass a que rinda versión en la Fiscalía General del Estado. Así está el impulso fiscal que el día de ayer fue puesto en las redes sociales. Ahora vamos a la puerta que está en la 6 de diciembre. En la 6 de diciembre también hay un patrullero. Hay un patrullero de la Policía Nacional. Hay un patrullero de la Policía Nacional también haciendo guardia para que no salga el ciudadano que ha ingresado a la Embajada de México. Aquí está, este es el patrullero y esta es Estados Unidos Mexicanos, Embajada. Aquí está entrando material. Esta es la puerta principal de la embajada. Como ustedes verán. ¿Sí? Ahí está la Embajada de México en Quito, la Embajada de los Estados
mexicanos, de México, para ser más exacto, no decir Estados Unidos, de México, ¿no? De México, del país azteca, donde está como huésped Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República. 18:18. Finalmente, Paola Cabezas, en la Asamblea, dijo lo siguiente respecto de una resolución de los legisladores en respaldo a la fiscal Diana Salazar. Ya, perfecto. Me encanta que lo hayan leído. Información orden, que tenían... Orden, aquí no se puede tomar la palabra si no se la damos. Tiene que haber orden, por favor. Información que tenía hace un año. Señor presidente, la misma fiscal que hoy quieren condecorar, que pongan en ese caso sus camisetas, apóyenlas desde ahí, o pongan vallas como han hecho un montón de gente, pero no utilicen la asamblea para este circo, porque por eso perdemos credibilidad. Hemos empezado, señor presidente, con pies derechos, aprobando leyes, siendo coherentes, pero cuando empezamos con este tipo de resoluciones que simplemente desdicen de nuestro rol de legisladores, es que la gente piensa que esto es una payasada. Y sí, es una payasada, porque no se le puede hacer ningún tipo de reconocimiento a una persona que para eso se le paga. El comentario de Paola Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Amigos y amigas, estamos concluyendo este espacio de noticias expectativa, la clave de la información. No sin antes comentar ligeramente un tema de orden personal. Agradecer los saludos, los mensajes que han enviado a este servidor, Jaime Salazar, por su cumpleaños. Hoy 25, ¿no? Hoy 65, entramos a la tercera edad. Pero claro, me siento muy bien en la salud, con el optimismo, con las ganas de seguir adelante a pesar de las circunstancias, de las adversidades, que hay que saberlas vencer. Y a pesar de todo ello, quiero agradecer a todos los amigos, alrededor de 100, 120 personas, que usualmente lo hacen con saludos desde hace 10 años, no pasa ese número, siempre 120 saludan a este amigo y servidor. Gracias a ustedes por ese cariño. Saludos de la gente sencilla, la gente de a pie, la gente del pueblo, los amigos de la calle. Ellos han saludado, no las autoridades de la provincia ni del país. No hace falta tampoco. Sí, esta gente, los amigos de siempre, los amigos que nos encontramos en la calle y que si no nos vemos han expresado su saludo a través del internet, del WhatsApp, del Facebook, en fin. Gracias a ustedes, 65 añitos de risueña existencia. Es una fecha, sin duda, que nos trae a la memoria a nuestros seres queridos que se han ido, a Antonio, mi hermano, a Marti, a mis padres, Juan y Rebeca y Carlos Amable. Por ellos estamos aquí y hemos llegado humildemente hasta donde hemos llegado, que es servir a la comunidad a través de la comunicación. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estos saludos. Se les quiere también y se les extraña. Una buena noche, un buen día martes. Mañana miércoles estaremos con una entrevista con la coordinadora zonal 1 del MIES. Es Lucía Pozo, no es la asambleísta, es la coordinadora zonal 1 del MIES. Con ella estaremos conversando el día de mañana. Que la pasen bien, cuídense, porque el frío es evidente, está presente en la ciudad de Ibarra y el norte del país. Chao, chao. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.